Hay objetos en la historia que llegan a nosotros como simples reliquias. Hay otros, muy pocos, que desafían los pilares de la razón. Esta historia comienza con uno de esos, la tilma de Juan Diego, un pedazo de tela indígena que por derecho común nunca debió sobrevivir más allá de unas pocas décadas. Y sin embargo, sigue ahí, casi 5 siglos después, intacta, como si el tiempo no le afectara. Lo sorprendente empieza la primera vez que esa tilma es analizada con ojos críticos. Sus colores no responden a nada que conozcamos, ni pintura vegetal, ni mineral, ni tinte sintético. Han buscado su origen en laboratorios, bajo microscopios, con métodos exactos, y nadie ha dado con nada que explique esos matices, esas tonalidades, esa imagen que parece vibrar con vida propia, que resiste al paso del tiempo y a las condiciones más adversas. Si uno observa los ojos de la figura que aparece en la tela, descubrirá algo que hiela la sangre. Dentro de esas pupilas diminutas se reflejan 13 rostros humanos, tan pequeños que solo la tecnología moderna puede revelarlos. Rostros que no parecen dibujados sino capturados, como si la escena del momento en que apareció la imagen hubiera quedado incrustada para siempre. No es pintura, no es ilusión óptica, es algo diferente. Luego está el cielo, un manto estrellado, perfectamente dispuesto. Astrónomos que han reconstruido la noche del 12 de diciembre de 1531 concluyeron que esas estrellas coinciden exactamente con las constelaciones visibles ese día. Pero aquí viene lo desconcertante. La correspondencia es para ambos hemisferios norte y sur. Un cielo completo desde una sola tela. Un mapa celeste imposible para la época. Y por último, la resistencia física. Imagine una tela frágil, tejida por manos humanas, colocada en condiciones adversas, expuesta al clima, al desgaste, a accidentes, al paso de los siglos, y sin embargo ahí sigue, sin corroerse, sin romperse, sin desvanecerse. Un testigo silencioso de algo que escapa a las leyes materiales. Esto no es un mito, no es una leyenda, no es una historia de fe contada en susurros, es un enigma palpable. Y esta historia, amigo mío, pide ser mirada con la mente abierta, pide ser revisada con honestidad, como un caso de estudio de lo inexplicable, de lo inesperado. Porque la tilma de Juan Diego no es solo un relicario piadoso, es una pregunta puesta sobre el tejido, una huella que reta nuestras certezas. Hoy voy a acompañarle en ese examen, vamos a mirar los hechos, vamos a confrontar los datos, vamos a sacar a la luz lo que muchos han intentado silenciar, porque en este caso lo extraordinario no es lo que creen, lo extraordinario es lo que resiste, lo extraordinario es lo que sigue allí, contra viento, tiempo y lógica. Si estamos dispuestos, lo que viene podría cambiar la forma en que entendemos lo posible. La siguiente historia no empieza con una aparición, empieza con un choque de mundos, porque en 1531 lo que hoy llamamos México no era simplemente un territorio conquistado, sino un campo espiritual ocupado por fuerzas muy distintas a las nuestras. Los antiguos mexicas vivían bajo un sistema religioso tan intenso como brutal, donde el sacrificio humano no era excepción, sino necesidad. Cada amanecer era comprado con sangre. Cada temporada de cosecha, con cuerpos ofrecidos en lo alto de los templos. Los dioses aztecas no eran dioses bondadosos, eran devoradores de energía. Y esta no es una metáfora. La cosmovisión indígena creía y temía que si no se alimentaban con suficiente intensidad, el sol dejaría de salir, las lluvias cesarían, el mundo colapsaría. Los sacrificios eran contratos con entidades que exigían dolor a cambio de estabilidad. Aquí es donde Salvador Freixedo habría levantado la ceja, porque en sus investigaciones, y no estaba solo, una y otra vez aparece el patrón. Entidades superiores adoradas como dioses que se alimentan del miedo, de la angustia ritual, del sufrimiento colectivo. Y si lo que los mexicas llamaban deidades no eran más que inteligencias no humanas con un apetito muy concreto, y esto nos lleva al Tepeyac. La colina donde hoy se alza la Basílica de Guadalupe era siglos antes el santuario de Coatlicue, la diosa serpiente. No era un lugar cualquiera. Era un epicentro energético donde se realizaban ofrendas y rituales que buscaban nutrir a la madre de todos los dioses. Ese terreno estaba marcado por siglos de devoción, pero también por siglos de dolor. Entonces, en 1531 ocurre lo impensable.
Una figura luminosa aparece justo allí, en ese suelo cargado, en ese territorio que pertenecía a otra fuerza, y no aparece con órdenes de castigo, ni con exigencias de sangre. Pide una pequeña casa, una casita sagrada, habla en náhuatl, se dirige a un indígena de 57 años y, lo más importante, desplaza sin violencia a todo un sistema espiritual milenario. Para Freixedo, esta no sería simplemente una aparición mariana, sería el momento exacto en que una potencia espiritual reemplaza a otra, una intervención de alto nivel, planificada hasta el último detalle, porque 1531 no es el inicio de una leyenda devocional, es el punto de inflexión en una guerra silenciosa entre entidades, donde lo que está en juego no es el alma de un individuo, sino la dirección espiritual de un continente entero. Y esto, créame, no es una interpretación cualquiera. Cuando un nuevo poder se manifiesta justo en el lugar donde otro fue adorado durante siglos, lo que está ocurriendo no es fe, es reemplazo, es toma de control, y los antiguos lo sabían. Ningún dios se va sin resistencia, ninguna fuerza cede su territorio sin pelea. A veces el mensajero es tan importante como el mensaje. Y eso, amigo, es exactamente lo que ocurrió con Juan Diego. Piensa en esto, año 1531, un mundo indígena derrotado, desorientado, espiritualmente herido tras la brutal caída del Imperio Mexica. En medio de ese caos surge una figura humilde, silenciosa, anciana y absolutamente perfecta para el papel que le tocaba desempeñar. Su nombre original era Cuautlato-Atzin, que significa el que habla con la voz del águila, y ese detalle no es decorativo. En la cosmovisión mesoamericana el águila no es un simple animal, es el nexo con lo alto, el mensajero del sol, el símbolo de la visión superior. Cuando un hombre porta ese nombre, lo que se está diciendo es que su palabra no viene de abajo, viene de más allá. Juan Diego tenía 57 años cuando dice que una señora se le apareció en el cerro del Tepeyac. No era un niño impresionable, no era un profeta exaltado, era un hombre maduro, respetado por su comunidad, con una vida de trabajo, cargando el peso de la historia en sus espaldas. Y eso importa, porque en las culturas indígenas el anciano no es descartado, es escuchado, es considerado sabio por definición. ¿Casualidad? No. Esto es, como diría un ingeniero de sistemas, diseño preciso. El tipo de diseño que solo se ve cuando uno mira con calma los patrones. Y es que si uno analiza bien las grandes intervenciones de la historia, las de verdad, las que cambian el curso de los pueblos, hay un detalle que siempre se repite. Los otros, los que se presentan como portadores de un mensaje, escogen con quirúrgica precisión a quién se lo entregan. Y Juan Diego, amigos míos, no solo era creíble para su gente, era funcional para el mensaje que debía portar. La tilma que llevaba en el pecho, una prenda cotidiana, áspera, sin valor económico, se convirtió en el soporte de lo imposible. Pero el mensaje no podía llegar por un noble español, ni por un fraile letrado. Tenía que ser entregado por alguien que representara al mundo vencido, al mundo antiguo, al mundo que aún seguía latiendo por debajo de las ruinas. Y aquí es donde se abre una lectura incómoda. Porque si uno acepta que la imagen de la Virgen no fue pintada como demuestran los análisis que vendrán más adelante y que su contenido visual es un verdadero lenguaje cifrado, un código visual inteligible para el alma indígena, entonces uno debe aceptar también que nada de esto fue improvisado, que detrás del mensaje había inteligencia y detrás de la elección del mensajero, estrategia. Juan Diego, con su pasado indígena, con su fe sencilla, con su edad y su nombre ancestral, no fue testigo por casualidad, fue canal, fue interfaz, fue, en términos crudos, el perfecto instrumento de enlace entre dos cosmovisiones, la antigua, que se alimentaba de sangre, y la nueva, que se presentaba con un rostro maternal y misericordioso. Pero cuidado, no caigamos en simplismos religiosos. Aquí no estamos hablando de santos ni de beatificaciones. Estamos hablando de estructuras de poder espiritual, de programación simbólica, de intervención directa sobre un colectivo humano en crisis. Y si la imagen en la tilma es
como veremos un mapa astronómico, una alegoría teológica, una obra que desafía la materia, entonces el receptor no podía ser cualquiera. Tenía que ser alguien cuya vida ya fuera un símbolo. Por eso, insisto, Juan Diego no fue elegido por ser devoto, fue elegido por ser útil al plan, por ser el puente, por ser el rostro de un pueblo en el que la nueva narrativa debía sembrarse, pero con raíces indígenas. Y eso, por incómodo que sea decirlo, no lo convierte en santo, lo convierte en vector. Así operan los otros. Siempre ha sido así. Cuando quieren intervenir una cultura, no se aparecen en el palacio, se aparecen en la ladera de un cerro, frente a un anciano que camina solo al amanecer, porque saben que ahí el impacto es más profundo, más duradero, más efectivo. Los hechos son tosudos, y si seguimos el rastro de esta historia, no encontraremos misticismo barato ni folclore piadoso. Lo que encontraremos es un patrón, un sistema, y sí, una inteligencia que eligió con frialdad quirúrgica el perfil exacto del hombre que debía cargar lo inexplicable. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. Porque si este hombre fue el canal, ¿quién o qué fue el emisor? Desde antes de 1531, el Cerro del Tepeyac no era un sitio de paz ni de promesas. Era un lugar cargado, una cima marcada por la memoria de rituales antiguos de sacrificios humanos y de terror espiritual. Un santuario consagrado a la diosa serpiente Coatlicue, madre oscura de los cielos mexicas, cuyo altar escalofriante se nutría con sangre, gritos y corazones arrancados. Un lugar donde lo sagrado, lo ancestral y lo tenebroso se mezclaban bajo la lógica del miedo y el poder de lo sobrenatural. Y ese era el terreno cuando, en diciembre de 1531, una presencia completamente distinta se plantó allí. Una mujer luminosa, de rostro suave, palabras tiernas, de mirada humilde, una aparición que para muchos que conocían las leyes oscuras del Tepeyac debía ser una locura, una herejía, un insulto al orden de los antiguos dioses. Pero lo que surgió fue otra cosa, algo tan disruptivo, tan aparentemente fuera de lugar, que ha perdurado 5 siglos como advertencia, símbolo o clave. Dicen los relatos que fue al amanecer del 9 de diciembre cuando el indígena convertido Juan Diego Cuauhtlatoatzin llegó al pie del cerro. El aire aún conservaba el frío de la noche y el cielo se desperezaba lentamente. De pronto escuchó un canto hermoso, una música etérea, como el gorjeo de pájaros divinos que provenía de lo alto. El canto cesó y una voz lo llamó por su nombre. Subió las piedras del Tepeyac, confundido, asustado, curioso, y allí la vio. Una mujer envuelta de luz intensa, con vestido radiante, facciones suaves y una palabra que no requería traductor, hijo mío. Cuando ella habló, lo hizo en náhuatl, su lengua nativa. Le dijo que era la madre del Dios verdadero, que había elegido ese cerro, ese Tepeyac, para fijar su morada, para ofrecer un refugio a los oprimidos, a los desesperados, a los pueblos que vivían bajo la sombra del miedo y del sacrificio, que quería un templo allí, una casita sagrada, donde todos pudieran acudir y ser acogidos. Una propuesta que para un conquistado, para un eximio adorador del horror antiguo sonaba a revolución espiritual. Piense un segundo, una aparición benévola, de amor y consuelo, en el epicentro más cargado de horror ritual del antiguo México, una presencia que no exige sangre sino piedad, que no pide sacrificio sino salvación, que no habla el lenguaje del terror sino el del perdón y la esperanza. ¿Cómo no ver ahí una ruptura tectónica del orden espiritual vigente? Aquí es donde lo evidente se vuelve ominoso, porque las apariciones no suceden por azar, no nacen en lugares neutrales, nacen donde algo debe morir, desaparecer o transformarse. Nacen donde lo viejo debe ceder camino. Y en el Tepeyac, en 1531, lo viejo moría, o al menos empezaba a ser cuestionado. Juan Diego regresó al Valle de la Ciudad con un encargo imposible, hablar con la autoridad religiosa, con el obispo, para que aceptara esa petición, pedir un templo. Un gesto humilde, infantil dirían algunos, pero cargado de potencia simbólica, porque lo que él llevaba no era solo una solicitud, sino un preámbulo, el anuncio de un cambio,
el gesto de una nueva era. Y es aquí donde entra la lectura que muchos evitan. Esto no fue una aparición consuetudinaria, no fue un episodio devocional aislado, fue una ocupación espiritual, una sustitución de poder, una puesta en escena donde la antigua deidad fue desplazada sin violencia, con símbolo, palabra y promesa. Porque lo que se plantó en ese cerro no es una estatua ni un altar, fue una presencia viviente, traducida en una imagen que, como veremos, desafía toda lógica material, pero sobre todo fue un mensaje. Para los pueblos que habían conocido lo peor, ofrecía un pacto distinto, no de sangre, sino de consuelo, no de miedo, sino de identidad. Y esto, amigo mío, no lo hacen los cuentos bonitos. Lo hace la historia, cuando alguien con poder dominado por una inteligencia distinta decide reescribir las reglas del juego espiritual. Y cuando uno acepta esa posibilidad, entonces la tilma, las apariciones, la luz de la señora y el tepeyac dejan de ser leyenda, se convierten en clave de lectura, en advertencia, en puerta de otra realidad que todavía late bajo la superficie de lo conocido. Así que ahora, cuando escuche tepeyac, no piense en turismo religioso o canto de himnos, piense en un terreno conquistado, lleno de fantasmas antiguos, de dioses hambrientos, de promesas rotas, y encima de eso una luz nueva que llega para cambiarlo todo. Aquí comienza la historia que muchos han querido enterrar. Aquí comienza el conflicto entre lo que fue y lo que podía ser. Cuando aparece un mensaje inesperado, lo primero que hace el sistema no es aceptarlo. Lo primero que hace el sistema es dudar. Lo primero que hace el sistema es levantar sus muros. Eso es lo que vivió la aparición en el tepeyac, y eso lo representa con claridad el nombre de un hombre, el obispo Zumárraga, porque no se trata simplemente de negar, se trata de preservar, de mantener el control espiritual sobre un mundo que temblaba. Cuando Juan Diego llevó su testimonio al obispo, cuando tocó la puerta del poder eclesiástico, no llevaba oro ni promesas de gloria, llevaba una historia que no encajaba. Una historia que desarmaba tradiciones, que cuestionaba certezas, y Zumárraga reaccionó como un guardián del orden, con incredulidad, con exigencia, con desafío. No lo crea amable casualidad. Pidió pruebas, exigió señales tangibles, garantías humanas. No bastaban palabras humildes ni lágrimas de un campesino convertido. No aceptaba cuentos de fantasmas luminosos. Y eso, amigo mío, es clave. Porque si aceptamos que lo que vino de lo alto se presentaba ante los ojos de un viejo indígena, era lógico que alguien pediría testigos, alguien que representara la institución, alguien con la autoridad suficiente como para validar o descartar el suceso. Y entonces se abrió la puerta de lo increíble, porque la petición de una prueba implicaba de hecho que esa señora o quien quiera que fuera reconocía la estructura humana de poder, no irrumpía como usurpadora violenta. No imponía su voluntad por la fuerza. Se sometía, o al menos aceptaba someterse a las reglas del sistema. Y eso, créame, no es ingenuidad, es táctica, precisa, consciente. Imaginemos el escenario. Un obispo, hombre de toga, oficios sagrados y estructura clerical, desconfiado frente a una denuncia que mezclaba visión, milagro e iconografía imposible. Ese obispo representa al cristal de autoridad, al muro de la ortodoxia, lo que todavía no se ha sanitizado con el humo incienso, y él dice, si existe, trae la prueba. Con esa exigencia cambia la jugada. Ya no es asunto de fe popular, ya no es asunto de creencia insegura, es asunto institucional, es examen, es verificación. Y aquí entra la tilma de Juan Diego como parte del experimento, no como reliquia, sino como evidencia. Si la señora realmente existe, si realmente hizo lo que dijo, que se manifieste en algo tangible, que la imagen sea real, que no obedezca a pigmentos o manos humanas, que resista el tiempo, que sea prueba que desafía la lógica. Y ahí, en esa exigencia, está la simetría absurda, fuerzas superiores aceptando someterse al control humano. Es paradójico, pero lo estableció el sistema y lo aceptaron. Para muchos, ese momento fue una bendición. Para otros, una advertencia, porque la incorporación de ese evento milagroso dentro de la estructura clerical significaba dos cosas. Primero, que la nueva espiritualidad no sería marginal, sino institucional. Segundo, y más peligroso, que ese evento dejaría de pertenecer a la gente,
para pasar a pertenecer al poder, a quien custodia los templos, a quien dicta las normas, a quien decide lo que es verdad y lo que no. Y esta resistencia del sistema no es simple desconfianza, es definición de futuro. Si Zumárraga hubiera dicho, sí, creemos, habría abierto una grieta peligrosa, pero dijo, prueba, exigió materialidad, quiso controlar la narrativa, porque lo que venía de lo alto era incómodo, transformador. Y lo primero que hace el poder cuando algo amenaza su monopolio espiritual es poner requisitos, código, jerarquía, validación. Y eso cambia todo, porque convierte un fenómeno espontáneo, marginal, potencialmente liberador, en un objeto burocrático, en un expediente, en una obligación institucional. La voz que llega de lo profundo del pueblo se convierte en carta pastoral. La manifestación milagrosa se hace documento. Y la lámpara que iluminaba a los humildes pasa a estar bajo llave, tras vitrinas, regulada, administrada. Eso, amigo mío, es lo que muchos no recuerdan. Que lo que empezó como un llamado desde lo alto se transformó rápidamente en una operación de control. Y si algo hay que entender bien es esto: cuando la fe se institucionaliza, deja de ser testigo, se convierte en herramienta. La historia de la tilma, de las rosas, de las estrellas, de la luz, no ocurrió en un vacío. Ocurrió delante de ojos que decidieron verificar, juzgar, certificar, y en ese momento perdió su carácter puro. Se transformó en objeto, sucesor de dudas, sujeto de debates. Y así, con esa resistencia institucional, comenzó a forjarse la memoria que hoy conocemos. No la memoria del pueblo, no la memoria ancestral, la memoria del sistema, de los custodios del dogma, de quienes deciden qué milagros se validan, qué historias se aceptan y qué gestos quedan en silencio. Porque cuando algo viene de lo alto, amigo mío, el poder siempre quiere colocarlo bajo su techo, y si hay grieta en el cielo, primero viene a sellarla. Ese día, en 1531, la grieta quedó abierta, pero el obispo Zumárraga se acercó con llave y cerradura, y desde entonces la tilma de Juan Diego dejó de ser un lienzo de esperanza para convertirse en un objeto de institución. Ninguna gran manifestación espiritual ocurre en un vacío emocional. Siempre hay una grieta, un momento de crisis, un punto exacto donde el alma humana se ve obligada a elegir entre la obediencia y el miedo, entre la fe y la sangre. Y en el caso de Juan Diego, ese momento llegó en forma de un familiar moribundo. Mientras el mensajero indígena recorría el Tepeyac obedeciendo las órdenes de la señora luminosa, su tío, Juan Bernardino, se encontraba al borde de la muerte. La enfermedad lo devoraba. Y eso, para un indígena del siglo XVI, no era solo una cuestión familiar, era un conflicto entre mundos, porque la palabra de la señora pedía construir un templo, pero la sangre de su familia pedía auxilio inmediato. ¿Qué hacer? ¿Seguir el llamado del cielo o cuidar el lazo de la tierra? Aquí Freixedo no vería una simple anécdota, vería un patrón, vería la huella clásica de las entidades superiores cuando ponen a prueba a sus emisarios, porque lo que importa no es la fe sin desafíos. Lo que importa es la fidelidad cuando el corazón está roto. Y eso es lo que ocurrió, Juan Diego. Desesperado decide cambiar de ruta, intenta evitar la colina del Tepeyac, se desvía, creyendo que así podrá esquivar a la señora, llegar a su tío, buscar un sacerdote, cumplir con su deber humano, pero no lo logra, porque ella ya está allí, esperándolo, y este es uno de los momentos más extraños y reveladores de toda la historia, porque la señora no solo le sale al encuentro en el camino alternativo, no solo le impide pasar, sino que le anticipa sus pensamientos, le dice lo que él está haciendo y lo que va a hacer, lo calma, le habla como una inteligencia que no solo lo ve, sino que lo conoce, que ya estaba allí antes de que él llegara, que no necesita explicaciones. Y entonces pronuncia la frase que aún hoy, 5 siglos después, sigue siendo repetida en todo el mundo. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Es una frase que muchos han recitado como acto de fe, como símbolo de consuelo. Pero Freixedo invitaría a escucharla de otra manera.
no como un verso maternal, sino como un gesto de autoridad. Porque esa voz no está preguntando, está afirmando, está reordenando el mundo emocional del vidente, está estableciendo un vínculo que no se rompe, está diciendo, tú estás bajo mi jurisdicción, bajo mi campo de acción. Aquí lo interesante no es solo el consuelo, lo inquietante es el control. Porque si una entidad puede anticipar tus movimientos, tus miedos, tus decisiones, entonces no estamos hablando solo de una aparición. Estamos hablando de una conciencia que observa desde otro plano, que opera desde otro nivel de realidad. Y la historia no termina ahí. El tío moribundo se recupera. Juan Bernardino, según los relatos, tuvo también una aparición, fue curado y recibió instrucciones para confirmar el mensaje. La historia se cierra con precisión milimétrica, como si cada elemento del drama humano hubiera sido previsto, como si cada giro estuviera coreografiado por algo que no improvisa, que no actúa al azar. Esto, amigo, no es un cuento piadoso. Es un relato cargado de arquitectura invisible. Y ese quiebre emocional, el intento de escape de Juan Diego, el encuentro inesperado, la frase inmortal, la curación milagrosa, no es un detalle menor. Es el núcleo emocional del fenómeno. Es el punto exacto donde el vidente deja de ser un simple testigo y se convierte en herramienta, en vector, en parte activa del mensaje. Porque en toda manifestación de alto nivel hay siempre una escena de crisis, una prueba de fuego, un momento donde el elegido tiene que decidir entre lo humano y lo desconocido. Y el precio nunca es bajo, siempre se arriesga algo. Siempre se deja algo atrás. En este caso fue el tío, fue la urgencia familiar, fue el dilema moral que convirtió un mensaje celestial en una carga interna. Y eso, desde la mirada de Freixedo, es fundamental para entender la lógica del fenómeno, porque no estamos ante una aparición romántica ni ante una historia lineal. Estamos ante una dinámica de presión, de elección, de programación, una entidad que observa, actúa, responde, consuela y al mismo tiempo marca el territorio emocional de su interlocutor. Juan Diego no fue simplemente obediente, fue doblegado, no por imposición sino por evidencia, por una inteligencia que le mostró que sabía más, que estaba un paso adelante, que podía sanar, anticipar y corregir con la misma facilidad con la que un adulto guía la mano de un niño. Y eso, insisto, es lo más incómodo. Porque cuando uno conecta los puntos, lo que aparece no es solo una historia conmovedora, aparece un patrón de intervención, una operación donde cada emoción humana es un disparador, cada decisión es monitoreada y cada movimiento del elegido está dentro del guión de algo más grande. Aquí no hay mística superficial, hay estrategia, hay lógica y sobre todo hay inteligencia. Si uno tuviera que elegir un solo instante donde lo invisible se vuelve materia, donde el misterio toma forma concreta, sería este, el momento en que Juan Diego deja caer las rosas ante el obispo y la imagen aparece. Instantáneamente, sin trazo, sin pincel, sin técnica humana, de golpe, como si alguien hubiera pulsado un botón. Pero vayamos por partes. Porque este episodio, como todo lo que rodea a la tilma, no es lo que parece. El 12 de diciembre de 1531, el vidente indígena acude nuevamente al obispo Zumárraga. Esta vez lleva una prueba, no porque él la necesite, sino porque el sistema clerical la exige. Y es curioso, una supuesta entidad superior aceptando someterse a las exigencias de una jerarquía humana. ¿Por qué? Para convencer al poder, para infiltrarse en su lenguaje. La señora le había pedido que recoja flores en la cima del Tepeyac, pero estamos en invierno, en pleno diciembre, en un cerro árido, y sin embargo allí están rosas de Castilla, no flores locales, no plantas comunes, rosas específicas, de tipo europeo. Aparecen frescas, vivas, perfumadas, como si hubieran sido cultivadas en jardines ajenos al calendario y al clima. Nadie en ese lugar, en ese momento, podría haber conseguido esas flores. Nadie. Juan Diego las recoge, las acomoda en su tilma, un ayate tosco, rústico, sin valor, y camina hacia la autoridad eclesiástica. Lo que sucede al llegar ha sido contado miles de veces,
pero pocas veces comprendido, porque lo esencial no es que las flores cayeran, lo esencial es lo que ocurrió en el instante exacto en que tocaban el suelo. Ante los ojos del obispo y su séquito aparece la imagen, completa, proporcionada, perfectamente equilibrada, una figura que no está pintada, que no tiene capas, que no fue construida paso a paso, sino impresa de forma inmediata, como si hubiera sido proyectada desde otro plano. Y esto no es poesía, es literal. Hasta el día de hoy, ningún análisis ha encontrado trazos previos, ni dibujo de base, ni retoque posterior. La imagen simplemente está, como si hubiera nacido en un solo segundo sin proceso. Aquí es donde Freixedo levanta la ceja, porque el acto es demasiado limpio, demasiado rápido, demasiado preciso. Las apariciones, dice, no dejan huellas borrosas, dejan manifestaciones quirúrgicas, imposibles de replicar, imposibles de explicar. Y eso es lo que ocurrió con el estampado de la tilma. La imagen no solo es bella, es técnicamente anómala. No hay mezcla de pigmentos, no hay errores proporcionales, no hay correcciones y lo más inquietante, no hay materia conocida. La ciencia ha intentado clasificar los colores, no lo ha logrado. Ha intentado replicarlos, no ha podido, porque lo que está allí no es pintura, es otra cosa. Y todo esto ocurre en un segundo. Un instante fugaz en el que la lógica del mundo se rompe y lo inexplicable irrumpe con fuerza. ¿Cómo se explica eso? ¿Quién o qué puede generar una imagen sin herramientas, sin pinceles, sin soportes técnicos? ¿Qué clase de inteligencia puede operar con esa precisión? La escena, tal como ha sido conservada, parece más una demostración que un milagro, más una firma que una señal, como si alguien hubiera querido dejar constancia de que puede intervenir la materia a voluntad, que puede generar arte sin artista, imagen sin trazo, mensaje sin intermediario. Juan Diego no entendió lo que llevaba en la tilma. No sabía que entre sus manos transportaba uno de los objetos más enigmáticos de la historia. Solo obedecía, solo caminaba, solo cumplía con lo que le habían pedido. Y eso también es significativo, porque quienes ejecutan estos actos no suelen entenderlos, solo los llevan a cabo como piezas de un diseño mayor, como engranajes de una voluntad que se mueve desde muy arriba. Y así fue como, en un segundo, nació la imagen, no por manos humanas, no por inspiración artística, sino por una tecnología o una inteligencia que sigue sin poder ser explicada. Esa rosa que cayó no era solo una flor, era la excusa para que lo invisible se volviera visible, para que el mensaje descendiera, para que el misterio dejara de ser abstracto y se plasmara en fibras que, aún hoy, 500 años después, siguen desafiando todo lo que creemos saber sobre lo material. Y aquí, amigo, es donde las preguntas deben empezar. Lo primero que uno debe entender es esto. Lo que Juan Diego llevaba puesto no era una prenda sagrada, no era una tela digna, no era un objeto que alguien pensara conservar, era un ayate, un pedazo tosco de fibra vegetal hecho con hilos de maguey, la planta que los indígenas usaban para confeccionar sacos, mantas, sogas y nada más. Una fibra áspera, frágil, sin resistencia al tiempo, y sin embargo ese ayate está aquí, 5 siglos después, intacto. Y aquí, amigo, es donde todo empieza a tambalearse. Los expertos han sido claros. Un ayate común, sometido a las condiciones normales del ambiente, calor, humedad, polvo, salinidad, luz solar, no dura más de 20 años. Ese es su ciclo de vida. Esa es su biología. Y la tilma debería haberse descompuesto hace al menos 4 siglos. Pero no, ni está deshilachada, ni se ha podrido, ni se ha deformado. El tejido sigue firme, la imagen sigue viva y nadie puede explicar por qué. No se engañe el oyente, esto no es una cuestión de conservación. No estamos hablando de una tela guardada en condiciones especiales. Durante más de un siglo, la tilma estuvo expuesta al humo de las velas, al sudor de las manos que la tocaban, a la suciedad de los templos coloniales, al paso de millones de fieles. No hubo vitrinas selladas, ni atmósferas controladas, ni cuidados de museo. Y aún así, sigue allí, con los colores brillantes, con las fibras enteras, con los detalles intactos. Y entonces viene la gran pregunta:
¿Qué clase de materia es esta? Los científicos que la han estudiado con rayos infrarrojos, con microscopios de alta definición, con escáneres de pigmento, han llegado a una conclusión tan simple como inquietante. No se comporta como ninguna tela conocida. No hay capa pictórica sobre la superficie. No hay mezcla de materiales. No hay pinceladas. La imagen parece haber sido fusionada con las fibras, pero no teñida. Como si no hubiera sido aplicada sino impresa desde dentro, como si el color y la tela fueran una sola cosa. ¿Cómo se hace algo así? Freixedo lo plantearía así. Si la materia no se comporta como materia, quizá no estamos ante una materia común, quizá estamos ante otra cosa. Y hay más, mucho más. La región de Texcoco, donde vivía Juan Diego, tiene uno de los ambientes más agresivos para cualquier material. Altísima salinidad en el aire, humedad constante, polvo fino y temperaturas variables. Todo eso debería haber destruido la tilma en cuestión de años. Pero el tejido, repito, no ha perdido solidez, como si alguna fuerza impidiera su descomposición, como si alguien hubiese blindado esa tela contra el tiempo. Esto incomoda a muchos, porque sugiere que lo que tenemos ante nosotros no es simplemente una prenda milagrosamente conservada, sino un objeto fuera del sistema, algo que no sigue las reglas, algo que no obedece al calendario biológico de los materiales orgánicos. Aquí es donde entra la hipótesis heterodoxa. ¿Y si la tilma no fue hecha para durar 20 años, sino 500? ¿Y si fue diseñada para resistir los siglos, los ácidos, las explosiones, los análisis modernos? Y si alguien que sabía muy bien lo que hacía, la impregnó de una estructura invisible capaz de protegerla más allá de la biología, porque hay que decirlo sin ambajes, lo que está ocurriendo con ese ayate no ocurre con ningún otro objeto del mundo. No hay tela antigua, ni en Egipto, ni en Mesopotamia, ni en China, que haya resistido así sin desintegrarse, y ninguna de esas fue sometida a las condiciones extremas que sufrió esta. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un simple soporte para una imagen? ¿Un accidente feliz de conservación o un contenedor deliberado preparado para atravesar la historia sin perder una sola hebra? Freixedo no lo dudaría. Esto no fue hecho para durar 20 años. Fue hecho para durar el tiempo suficiente como para seguir generando preguntas. Fue hecho para sobrevivir a todo, incluso a nuestra incredulidad. Y por eso sigue aquí, no como una prenda, no como una reliquia, sino como una evidencia, una huella, un desafío. Si todavía quedaban dudas sobre la naturaleza anómala de la tilma, basta con mirar lo que ha sobrevivido, porque lo que viene ahora no es teología, no es devoción popular, ni leyenda religiosa, son hechos, tosudos, documentados y profundamente incómodos para quien aún piense que lo de Juan Diego es solo un símbolo. Primero, el ácido. En 1791, un trabajador del santuario cometió un error irreparable. Mientras limpiaba el marco del retablo, derramó accidentalmente ácido clorhídrico sobre la tilma. El líquido corrió sobre la imagen, afectando seriamente la parte superior, justo debajo del rostro. En cualquier tela normal, la reacción habría sido inmediata y devastadora: quemaduras, decoloración, ruptura del tejido. Pero aquí ocurrió algo diferente. Durante un tiempo se vieron las manchas, pero con los años empezaron a desvanecerse. Sí, escuchó bien, a desvanecerse. Y hoy, más de 2 siglos después, apenas se perciben. ¿Qué tipo de fibra reacciona así? ¿Qué clase de material afectado por un ácido tan potente se regenera visualmente con el tiempo? Esto no lo enseñan en ningún seminario, tampoco en las facultades de química. Aquí hay algo que no encaja. Pero si lo del ácido sorprende, lo que ocurrió en 1921 parece salido de un manual de física imposible. Un día de noviembre, un hombre dejó un ramo de flores ante la tilma, como hacían cientos de fieles. Lo que nadie sabía es que ese ramo escondía un artefacto explosivo. Era dinamita. La detonación fue brutal. El altar de mármol estalló en pedazos. Los cristales saltaron como cuchillas, y el crucifijo de metal que colgaba justo frente a la imagen quedó doblado como si alguien lo hubiera torcido con las manos. Repito, un crucifijo de bronce macizo se curvó por la fuerza del estallido. El impacto fue tan fuerte que se oyó a kilómetros.
Pero la tilma, a pocos centímetros del epicentro, no sufrió ni una arruga, ni una sola, ninguna fibra rota, ningún rasguño, ningún indicio de estrés térmico, intacta, como si el fuego y la onda expansiva la hubieran ignorado, como si estuviera protegida por algo que no vemos. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos. No se trata de un simple caso de buena suerte. Esto no es probabilidad. No hay mármol, ni metal, ni cristal, ni madera que haya resistido lo que esa fibra indígena soportó. Y sin embargo, ahí sigue, mostrándonos que no se comporta como nada que conozcamos. Fresedo lo explicaría así. Si una tela resiste lo que destruye al metal, entonces esa tela no es tela, es otra cosa. Y quien la diseñó lo sabía perfectamente. Porque aquí no estamos hablando de milagros en el sentido infantil del término. No es una intervención divina, vaga y sentimental. Estamos ante un fenómeno físico documentado, medido, comprobado y sin explicación. Entonces uno se pregunta, ¿quién o qué protege ese trozo de ayate? ¿Quién o qué impidió que el ácido lo consumiera? ¿Qué fuerza absorbió la explosión, dejando indemne la imagen, pero doblando el metal sagrado a su lado? La explicación oficial calla. La ciencia observa, la fe se arrodilla, pero la pregunta sigue ardiendo. ¿Qué clase de inteligencia dejó algo así en el mundo físico? Y esa, amigo, no es una pregunta teológica, es una pregunta científica, porque cuando una fibra vegetal se comporta mejor que el acero, entonces estamos ante un mensaje, uno que no fue escrito con palabras, sino con resistencia. Y aún no hemos llegado al fondo de la tilma. Todavía queda lo más inquietante. Hay una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Y si la imagen en la tilma no es un retrato, sino un lenguaje? ¿Y si cada trazo, cada color, cada símbolo fue colocado no para ser admirado, sino para ser descifrado? Porque lo que Juan Diego desplegó ante el obispo no fue simplemente una figura de mujer. Fue un mensaje cifrado para un pueblo que no sabía leer letras, pero que sí sabía leer símbolos. Y en eso los antiguos pueblos mesoamericanos eran maestros. Su mirada estaba entrenada para interpretar colores, formas, posiciones. Para ellos, una imagen era un texto sagrado, y lo que apareció en esa tilma lo entendieron al instante. El cabello suelto. Para la cosmovisión indígena, esto significaba una sola cosa: virginidad. Una mujer con trenzas era casada. Una mujer con la melena libre, como la de la figura en la tilma, era doncella. Segundo, el cinturón negro. No es un adorno ni una banda decorativa. En la iconografía mexica, ese nudo alto en la cintura representaba embarazo. Lo sabían los sabios, los sacerdotes, las parteras. Era inequívoco, esa mujer llevaba un hijo en su vientre. ¿Y qué más? El color azul-verde del manto. No es un detalle estético. En la simbología náhuatl, ese color era reservado para la nobleza, para los dioses, para los gobernantes celestiales. Nadie más podía vestirlo. Y sin embargo ahí está, la mujer en el ayate, envuelta en el color del cielo, con estrellas sobre sus hombros y una mirada que no pertenece a este mundo. Pero hay más, mucho más. Mire su postura, una rodilla flexionada hacia adelante, una posición de danza ritual. En las culturas mesoamericanas, danzar era una forma de oración, de comunión con lo divino. Esa imagen no está quieta, está danzando, está en movimiento, y en el mundo simbólico de los antiguos eso significa que está viva, que está actuando, que está presente. Y luego está la luna. Esa luna negra bajo sus pies no es casualidad. Para los mexicas, la luna era el símbolo de ciertos dioses oscuros, de ciclos de muerte y renacimiento. Al estar encima de ella, la figura femenina la domina, la eclipsa. Es una afirmación visual de superioridad espiritual, como si dijera, el tiempo de estos dioses ha terminado. Fresedo lo diría sin rodeos. Esto no es arte sacro. Esto es un diseño estratégico hecho por una inteligencia que conoce perfectamente los códigos visuales de una civilización completa. Porque la Virgen de Guadalupe, si es que podemos seguir llamándola así, no vino a imponer una fe europea, vino a hablar en el idioma profundo de los símbolos.
Vino a comunicar sin palabras, sin teología, sin catequesis. Vino a decirle a un mundo entero: yo soy de los tuyos y soy de más arriba. Y si uno mira bien, con la mente abierta y sin prejuicios, verá que nada en esa imagen está allí por estética. Todo tiene una función, todo comunica algo, todo es parte de un mensaje que no fue hecho para los ojos del siglo XVI, sino para una conciencia capaz de ver más allá de la pintura. Por eso, lo más inquietante no es que la imagen haya aparecido de forma instantánea. Lo más inquietante es que apareció con un lenguaje codificado, multidimensional, capaz de hablarle a científicos, a astrónomos, a biólogos y también a pueblos originarios que llevaban siglos esperando una señal. Esto, amigo mío, no lo puede hacer un pincel, lo hace una mente, y no precisamente humana. Imagínese esto, una imagen que no se asemeja a ninguna pintura tradicional. Una figura femenina sobre un manto estrellado, con túnica, rostro sereno, hasta ahí lo esperable. Pero bajo sus pies un detalle hace temblar toda lógica: un pequeño ser alado, no alas de querubín clásico, alas de águila. Ese ángel no carga la imagen, no la sostiene, no la protege, la presenta. Con una mano sujeta el cielo simbólico, ese manto estrellado, y con la otra sujeta la tierra, esa túnica con flores, con color, con raíces. Une cielo y tierra, las junta, las convierte en una misma imagen. Eso no es decoración, es comunicación directa. Y para quien conoce la tradición indígena, ese detalle no es menor. El águila no es un adorno, es símbolo de visión, de poder, de mediación entre lo humano y lo divino. En otras palabras, no estamos ante un detalle ornamental, estamos ante una firma codificada para quienes miran con ojos de otra memoria. Ahora piense en el nombre del portador de la tela, Juan Diego Cuautlato Atzin, el que habla con la voz del águila. Ese no es un nombre cualquiera, es una declaración ancestral, una identidad que lo vincula directamente al símbolo que pisa. Y creo que no es coincidencia, es coherencia. Porque si alguien quería enviar un mensaje poderoso, un puente entre mundos, necesitaba unir más que imagen, necesitaba unir raíces, lenguaje simbólico, identidad. Y eso ocurrió. Cruzaron culturas, lenguajes, memorias. El resultado no fue una conversión estética, fue una convergencia de mundos. La figura alada no representa un acompañante celestial occidental, representa algo más antiguo, algo más profundo. Un guía que no impone dogmas, sino significados. Un mediador entre un cielo desconocido y una tierra convulsa. Un símbolo de reconciliación más que de dominación. Si uno mira con honestidad, sin religiosidad, sin prejuicios, con lógica y con sensibilidad, ve que esta imagen no fue hecha para ser comprendida solo por creyentes de un credo, fue hecha para ser comprendida por un pueblo que venía de lejos, que cargaba cicatrices, que hablaba con símbolos, que vivía con la mirada ancestral puesta en el cielo y en la tierra. Ese ángel del águila no es casual, no es detalle decorativo, es puente, es mensaje, es garantía de que quien estampó esa imagen sabía lo que hacía, sabía para quién lo hacía, sabía de la memoria que despertaba y de la historia que intervenía. Y aquí hay algo que muchos prefieren no ver. Esta no es una imagen neutra, esta es una narrativa visual, una declaración profunda, un experimento simbólico, y cuando uno acepta eso, todo cambia. Usted y yo somos testigos de algo más que una figura religiosa. Somos testigos de una intersección entre mundos antiguos y nuevos, entre tradición y revelación, entre sangre derramada y esperanza encarnada, porque esta imagen no está pintada, está construida, con símbolos, con intenciones, con claridad. Y ese ángel, ese pequeño ángel de alas de águila, podría ser la clave para leerla como lo que es. Un mensaje hecho para atravesar culturas, para sobrevivir al tiempo, para desafiar la historia. Y si esto es así, el escenario deja de ser solo espiritual, se vuelve histórico, y todo lo que creíamos conocer comienza a temblar. Uno podría mirar el vestido de la figura y pensar que las flores son solo eso,
adornos florales, elementos decorativos para embellecer una imagen mariana. Pero no, esto, amigo, no es arte ingenuo, es un código. Y cuando uno lo observa con lupa y con lógica, descubre que está ante un mapa oculto, en plena vista. Durante siglos, nadie prestó atención a la disposición exacta de esas flores que adornan la túnica, hasta que un investigador mexicano propuso girar la tilma y superponerla sobre el centro sur de México. Lo que ocurrió fue inquietante. Esas flores no estaban puestas al azar, coincidían una por una con la ubicación de volcanes, montañas y elevaciones sagradas para los pueblos indígenas. Cada flor un volcán, cada detalle una coordenada, y aquí es donde las preguntas incómodas se amontonan. ¿Cómo puede una imagen supuestamente estampada en 1531 contener un mapa geográfico detallado? ¿Cómo puede mostrar una perspectiva solo visible desde el aire? Y más aún, ¿quién podía tener esa visión? Porque estamos hablando de una época sin globos, sin aviones, sin drones, nada de eso existía. Fregedo lo habría dicho sin rodeos: esto no lo hizo un campesino, esto no lo diseñó un artista, aquí intervino una inteligencia que veía desde arriba, desde muy arriba. Y si uno va más allá de lo evidente, entiende el mensaje. Esas flores, puestas justo en los centros de energía terrestre, en los volcanes, vinculan lo celeste con lo telúrico, lo divino con lo terrenal. La imagen no solo es una figura de devoción, es un mapa energético, un mapa simbólico, un mapa estratégico. Esto tampoco es casual si entendemos la cosmovisión mexica. Para ellos, los volcanes eran portales, lugares sagrados donde el mundo de los dioses se comunicaba con el de los hombres, sitios donde la sangre era ofrecida para mantener el equilibrio del universo. Y ahora, sobre esos mismos puntos aparece una figura que no pide sangre sino construcción, que no exige sacrificios sino transformación, que no amenaza sino comunica. La Virgen del Tepeyac no está sobre un manto cualquiera, está sobre un plano, sobre un mensaje que no se puede leer con ojos modernos, pero que un indígena del siglo XVI habría comprendido sin necesidad de palabras. Y aquí es donde entra la pregunta final: ¿quién diseñó esto? ¿Quién trazó ese mapa sin cartografía? ¿Quién conocía los puntos energéticos del centro de México como para incrustarlos en un vestido sin que nadie lo notara durante siglos? La historia oficial dirá que es coincidencia, que las flores son bonitas y punto, pero no, ya lo sabemos. Cuando las coincidencias se acumulan con tanta precisión, dejan de ser coincidencia y se convierten en prueba de que lo que ocurrió en 1531 fue algo mucho más grande que una aparición. Fue una intervención con coordenadas, con símbolos, con estrategia, una cartografía secreta impresa sobre una tilma, una cartografía que sigue ahí, esperando ser leída por quienes no se conforman con lo evidente. Imagine por un momento que esa tilma que muchos llaman reliquia lleva impreso algo más que una imagen. Lleva una noche completa, no un adorno estelar aislado ni un puñado de luces decorativas. Lleva un cielo entero, fijado allí con la exactitud de un mapa celeste. Sobre el manto de la figura aparecen 46 estrellas, no dispersas al azar, organizadas con un patrón, con intención. Cuando alguien reconstruye el firmamento visible sobre el centro del mundo, que entonces era Mesoamérica, un dato estremecedor emerge. Esas estrellas coinciden exactamente con las constelaciones que podían observarse la madrugada del 12 de diciembre de 1531, un cielo real de una fecha concreta, retratado en una tela. Y aquí surge la pregunta que muchos prefieren no hacer. En 1531 no existían telescopios, atlas estelares precisos, globos, satélites, ni mapas astronómicos modernos. Nadie podía dibujar un cielo de memoria con esa exactitud. Entonces, ¿quién lo dibujó? ¿Qué mirada vio cada constelación? La orientó, la ubicó, la estampó con tal precisión en una tilma de fibras toscas. Esto, amigo mío, no parece obra de manos humanas, al menos de manos acostumbradas
a pintar o bordar imágenes. Esto parece una firma de quien conoce el cielo de fuera, una tarjeta de presentación que dice: yo sé cómo se ve el infinito y te lo dejo grabado, porque no es solo que las estrellas existan ahí, es que coinciden no solo para un hemisferio, coinciden para ambos, norte y sur. Es un cielo global, un cielo que sobrevive a la Tierra, un cielo que no entiende de fronteras, un cielo que, si se acepta su autenticidad, implica un conocimiento tan amplio, tan ajeno, que redibuja nuestra noción de lo posible. No hay casualidades cuando los detalles astronómicos coinciden con exactitud. Las casualidades no imprimen cielos, no graban constelaciones sobre tela vegetal, no sobreviven siglos como testigos de una noche que ya nadie recuerda excepto esa tilma. Y aquí es donde lo verdaderamente inquietante se revela. Esta no es una imagen piadosa, no es una obra de arte popular, no es un símbolo de fe estándar. Es una intervención consciente, un mensaje codificado, un acto de comunicación directa entre lo cósmico y lo terrenal. Usted y yo sabemos que cuando alguien imprime un cielo sobre una tela y ese cielo concuerda con las estrellas de un momento real en la historia, no estamos ante un accidente, estamos ante una intención clara, calculada, planificada. Así que la próxima vez que alguien hable de milagros, de fe, de devoción, recuerde esto: no estamos ante metáforas, estamos ante estrellas. Un cielo real, escrito en fibras vegetales, visible a simple vista, pero con significado para quien observa de verdad. Y eso, amigo mío, duele, porque trastoca certezas, porque eleva las preguntas, porque deja en evidencia que lo que llamamos cielo puede estar impreso en lo más terrenal. Aquí se rompe el velo de lo mundano, aquí comienza lo verdaderamente incómodo. Hay detalles que se escapan al ojo común. Pero cuando uno se atreve a mirar de cerca, y no hablo solo en sentido óptico, sino simbólico, encuentra cosas que no deberían estar ahí, cosas como ojos que están vivos. En el rostro de la figura que aparece en la tilma de Juan Diego, los investigadores notaron algo que ningún artista del siglo XVI podría haber reproducido. En ambos ojos hay una profundidad que no se explica. No es pintura, no es sombra, no es técnica, es comportamiento óptico. Los ojos de la imagen tienen las propiedades de un ojo humano real. Reflejan la luz como una córnea viva. Generan la ilusión de una tridimensionalidad que responde a la mirada del observador. Pero lo más extraordinario es esto: en el interior del ojo izquierdo se encontró una figura diminuta. Fue descubierta por un oftalmólogo mexicano en 1951. Un rostro, el de un hombre con barba, como si estuviera reflejado en la pupila. No una imagen general, no una forma vaga, no, un reflejo, como si la tilma hubiese registrado, como lo haría un ojo humano, la escena frente a ella en el instante de su creación. Y eso ya sería suficiente para dejar perplejo a cualquiera. Pero no es todo. Estudios posteriores, mucho más precisos, aplicando ampliaciones digitales, revelaron que no hay solo un rostro, hay 13 figuras humanas en distintos planos, con distintos tamaños y proporciones, reflejadas en ambos ojos, como si la imagen hubiera absorbido una fotografía en el momento justo. Esto, amigo, no tiene explicación simple. Ninguna tela de agave, por más resistente o milagrosa que se le quiera llamar, puede actuar como un dispositivo óptico. Ningún pigmento del siglo XVI puede replicar el comportamiento de una córnea. Ningún artista, por brillante que fuera, tenía conocimiento de la ley de Purkinje-Sanson, que describe cómo los reflejos cambian en función de la curvatura ocular y la posición del observador. Pero ahí están, las figuras, los gestos, los detalles. Y hay algo más. Las 13 figuras parecen corresponder a la escena de Juan Diego desplegando su tilma ante el obispo Zumárraga. Están todos, el vidente, el obispo, el intérprete y otras personas más. Es decir, la escena del milagro está grabada dentro de los ojos de la propia imagen. ¿Y eso cómo se explica? Fresedo diría, sin titubeos: esto no es pintura, es tecnología. Tecnología que no entendemos.
Tecnología aplicada sobre un soporte arcaico, tecnología puesta en un objeto destinado a sobrevivir siglos sin deteriorarse. Y aquí vuelve la pregunta de siempre, la que incomoda, la que rompe con las explicaciones fáciles. ¿Quién diseñó esto? ¿Quién sabía de óptica, de profundidad, de comportamiento ocular, de perspectiva? ¿Quién tuvo la capacidad de grabar una escena completa dentro de un ojo humano, sin cámaras, sin lentes, sin ciencia moderna? Porque una cosa es una imagen devocional. Otra muy distinta es una imagen que ve, que registra, que responde a las leyes físicas de un ojo vivo. Una tilma que mira, que retiene, que deja testimonio no solo de un mensaje visual, sino de un instante humano congelado en una estructura biológica imposible. Los hechos están ahí, los estudios están documentados, los ojos siguen mirando y lo que reflejan no es símbolo, es historia, es presencia, es un mensaje codificado, guardado en el único lugar donde nadie pensó buscarlo, en la mirada de una figura que según los libros no debería tener ojos reales, pero los tiene. Y eso lo cambia todo. Lo que se encontró en los ojos de la Virgen de Guadalupe es desconcertante, pero lo que se descubrió cuando esos ojos fueron ampliados y analizados con tecnología moderna va mucho más allá del asombro. No se trata solo de una imagen que ve, sino de una imagen que registra. En 1979, el doctor José Aste Tonsman, ingeniero peruano graduado en Cornell, comenzó una investigación que pocos tomaron en serio al principio. Utilizando escáneres digitales de alta resolución, amplificó los ojos de la figura en la tilma hasta niveles que ningún estudio anterior había alcanzado. Lo que encontró parecía más ciencia ficción que devoción. En ambos ojos aparecen 13 figuras humanas, distribuidas en diferentes planos, con proporciones distintas, con expresiones únicas, como si alguien hubiera tomado una fotografía del instante exacto en que Juan Diego abrió su tilma ante el obispo Zumárraga y hubiera incrustado ese fotograma en los ojos de la imagen. Hay un hombre con barba que parece ser Juan Diego. Hay otro con atuendo eclesiástico que corresponde al obispo. Hay un intérprete. Hay una mujer con un niño, hay testigos al fondo y lo más perturbador, todos reflejados de forma correcta según las leyes ópticas conocidas. La ley de Purkinje-Sanson, esa que explica cómo los reflejos se distorsionan dependiendo del ángulo, la distancia y la curvatura de la córnea, se cumple perfectamente. Eso no puede haber sido pintado, no puede haber sido un accidente. No puede ser atribuido a técnica artística alguna del siglo XVI. Es simple y llanamente imposible. La tilma no es un lienzo. Es un archivo, un soporte de información que no sabemos cómo se activó ni qué lo hizo funcionar, pero que contiene, como si fuera una especie de retina artificial, la escena completa del milagro capturada con una precisión que la ciencia no logra imitar. Y aquí hay que hacer una pausa. Porque si esto es cierto y los estudios están ahí documentados, replicados, entonces estamos ante una intervención deliberada. Un acto de tecnología superior insertado en un contexto completamente arcaico. Un mensaje que, como tantas veces pasa, fue puesto no para el siglo XVI, sino para nosotros. ¿Quién podía grabar 13 figuras humanas en la escala de micrones sobre una tela de agave? ¿Quién conocía en 1531 el comportamiento exacto de una córnea humana? ¿Quién podía anticipar que siglos después existirían los medios para ver eso? Porque no lo olvidemos, durante más de 400 años, esas figuras estuvieron ahí, invisibles, esperando el momento exacto en que el ser humano tuviera la capacidad de ver lo que estaba frente a sus ojos todo el tiempo. Freixedo lo habría dicho sin rodeos: esto no es un milagro. Es un dispositivo, un soporte diseñado para sobrevivir, para resistir, para activar una revelación cuando el tiempo fuera el adecuado. Y ese tiempo es ahora, porque la imagen de la Virgen de Guadalupe no solo guarda un rostro, guarda una escena completa, una memoria, una huella de algo que ocurrió y que fue almacenado de una forma que aún no comprendemos. No lo digo yo,
Lo dicen los datos, los reflejos, las ampliaciones, las 13 figuras y los ojos que contra toda lógica siguen devolviendo la mirada. Lo que ocurrió en México tras la aparición de la tilma de Juan Diego no fue una simple ola de fervor religioso, fue un terremoto espiritual, social y cultural. Y aunque la iglesia lo llama milagro, yo lo llamo intervención, porque lo que sucedió después no tiene precedentes en la historia de la humanidad. En apenas una década, 9 millones de indígenas se convirtieron al cristianismo. 9 millones. Esto no es una metáfora, no es una exageración devocional, es una cifra documentada, históricamente verificable, y para ponerla en contexto, estamos hablando de una población que apenas se estaba reponiendo de la caída del Imperio Mexica, del colapso político, del trauma de la conquista, de las epidemias, de la aniquilación sistemática de sus dioses y sus templos. ¿Y de repente todos se vuelven cristianos? No, amigo. Eso no ocurre por simple predicación. No es solo por la presión de los misioneros. No se trata de convencimiento teológico. Aquí pasó algo más, algo que tocó un código profundo, algo que resonó en el inconsciente colectivo de un pueblo herido. Porque lo que ofrecía la figura que apareció en la tilma no era una diosa cualquiera, era una figura femenina, sí, pero con un rostro mestizo, con rasgos indígenas, con símbolos que hablaban su lengua sin usar palabras. Una madre que no pedía sangre sino consuelo, que no exigía sacrificios sino confianza. Una figura maternal que se posicionaba sobre la luna, el símbolo de la deidad mexica, y que sin una sola palabra borraba siglos de terror ritual. Los cronistas de la época no entendían lo que veían. Mientras en Europa la cristianización tardó siglos, en Mesoamérica ocurrió en pocos años, como si una fuerza invisible hubiese desactivado el núcleo espiritual de toda una civilización y lo hubiese reprogramado desde dentro. Freixedo lo habría interpretado así: no estamos ante una simple conversión religiosa, estamos ante una sustitución de poder espiritual, un reemplazo deliberado de una estructura por otra. Y no es que los antiguos dioses murieran, fueron desplazados. Su lugar fue ocupado por una presencia más fuerte, más estratégica, más efectiva, porque en el plano espiritual, como en la política o en la guerra, la victoria no siempre se logra por la fuerza, sino por la resonancia, por la capacidad de conectar con aquello que el pueblo necesita escuchar, sentir, creer. Y eso fue exactamente lo que hizo la Virgen de Guadalupe. No con palabras, no con violencia, sino con una imagen que no se puede borrar, una imagen que no se puede explicar, una imagen que lo transformó todo. Porque cuando un objeto es capaz de reconfigurar el alma de una civilización entera, hay que empezar a preguntar quién está detrás de ese objeto, qué inteligencia lo diseñó, qué agenda se activó en ese momento. Y la pregunta final es inevitable: ¿fue esto un milagro mariano o una operación de ingeniería espiritual a gran escala? Freixedo lo dejó claro: cuando un poder espiritual sustituye a otro, siempre hay un plan detrás. Y quizá, solo quizá, la tilma no fue un mensaje para el siglo XVI, sino para nosotros.